que ha demostrado tener el poder, porque quien tenga poder sobre la vida y sobre la muerte, a Él es a quien hay que servir y a quien hay que entregarle la vida. Este Cristo está en esta mañana aquí con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Dice la Biblia que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y también dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él en medio. Así que en medio de nosotros se encuentra con el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. Dígale, bienvenido Jesús a este humilde lugar. El mensaje que tenemos para esta mañana lleva por título El tiempo de Dios. El tiempo de Dios. En griego, esta palabra tiempo lleva 2 traducciones. En la Biblia en español se traduce tiempo, pero hay 2 palabras en el griego que se usa en la Biblia para ilustrarnos esto, pero se refieren a 2 cosas distintas. Por ejemplo, el cronos, que tiene que ver con cronómetro, por ejemplo, se traduce como tiempo, pero se refiere al tiempo actual, al tiempo presente, al tiempo cronológico de nuestras vidas. Pero hay otro tiempo que también se traduce como tiempo, que seguro lo han escuchado, que es el kairos. Y el kairos es el tiempo oportuno de Dios. Es el tiempo de Dios y ese es el centro del mensaje. Dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, la primera parte del versículo 11 dice: Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Yo quiero que usted repita conmigo: Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Una vez más, Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Sin embargo, el kairos de Dios, el tiempo de Dios, no es el mismo que el cronos nuestro. Nosotros a veces nos desesperamos porque queremos ver cosas específicas en nuestro momento específico. Mas Dios tiene un kairos, un tiempo específico que es perfecto para hacer su voluntad. En este mismo pasaje de Eclesiastés, desde el versículo 3 dice lo siguiente: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Pregunta el escritor de Eclesiastés, que sabemos que es Salomón. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Pero curiosamente, aquí hay algunos aspectos en los que pudiésemos darnos cuenta de que todas las cosas tienen un momento oportuno. Y hay ocasiones en las que el momento no es oportuno. No siempre es un tiempo para nacer. También hay un tiempo para morir, por ejemplo. No siempre es un tiempo para abrazar. También hay momentos para dejar de abrazar. Eso es lo que está diciendo. Todo tiene un tiempo oportuno. Dirás, bueno, pero ¿cómo tiempo de guerra? ¿Cómo así? Bueno, hay ocasiones en las que para que haya paz tiene que haber guerra. Hay ocasiones en las que para que se resuelvan conflictos específicos
tiene que haber una confrontación directa. Esto está mal. No me gusta que pase esto. No me gusta aquello. Y ese tiempo, hay un tiempo para eso. Hay un tiempo para reclamar. Hay un tiempo para ponerse a cuentas. Hay un tiempo para decir lo que no te gusta. Hay un tiempo para confrontar. Así como también debe haber un tiempo para la reconciliación, un tiempo para la paz. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Y fuera del tiempo oportuno, aún las cosas que parecieran ser buenas pueden ser un desastre. Y en esto es donde quiero enfocar el mensaje. Inclusive cosas buenas, una reconciliación en un momento inoportuno puede llevar a una tragedia, por ejemplo. Hay veces que pedir perdón en el momento inoportuno es una imprudencia. Hay un momento oportuno para pedir perdón, etcétera. Vamos a entrar entonces en materia. La administración correcta del tiempo determinará el éxito no solo en nuestra vida espiritual, sino en todas las áreas de nuestra vida. Y esto va de mano con la construcción de hábitos. Es decir, ¿cuántos saben que necesitamos descansar? Levante su mano. ¿Cuántos necesitan descansar? ¿Cuántos saben que tienen que dormir? ¿Dormir es bueno o es malo? ¿Y qué tal si yo duermo 16 horas al día? Ya es una exageración. ¿Y qué tal si yo duermo 3 horas al día? Entonces, ven, hay un tiempo oportuno para aún incluso las cosas buenas. La administración de este tiempo es algo que uno aplica en todas las áreas de nuestras vidas, porque también el trabajo es bueno, ¿cierto? ¿O falso? El trabajo es bueno, el trabajo es necesario. Lamentablemente, muchas personas se encuentran en trabajos que no les gusta, haciendo frustrados, atrapados en años de hacer algo que les desagrada y en muchas ocasiones muchos de ellos piensan, sienten que están atrapados ahí, que no pueden salir, que no tienen otra opción. Y es una situación lamentable porque el trabajo debería ser algo que te gusta hacer, algo que te apasiona hacer, y no hay nada más maravilloso que tu trabajo, el cual haces, es algo que te encanta y te apasiona. Y a todos nos encantaría estar en esa situación. Hay etapas de nuestras vidas en las que tenemos que pasar por trabajos que quizá no sea lo que anhelamos. Pero independientemente de la una o la otra cosa, trabajar es bueno. Y el tiempo que yo pase trabajando debe ser también el tiempo adecuado, porque lo mismo pregunto, ¿qué pasa si yo trabajo 16 horas al día? 20 horas al día. O si yo soy de esos adictos al trabajo, en las que no puedo ni siquiera pasar tiempo de descanso para mí, de compartir con mis familias, de compartir con mis amigos, de tener un tiempo de esparcimiento, sino que siempre estoy trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y tengo una necesidad desesperada, desmedida por el trabajo. ¿Cuántos no han conocido ustedes así? Gente que trabaja fines de semana, gente que trabaja 7 días a la semana y que cualquier cosa va corriendo y el trabajo y el dinero y hacer esto y hacer lo otro. Es una forma muy incorrecta de distribuir el tiempo. Entonces, el tiempo lo tenemos que repartir de manera sabia dentro de todas las cosas que nosotros necesitamos hacer. Entre esas, dormir y trabajar, pero implica también una serie de cosas adicionales, como el tiempo que le dedicamos a la familia, ¿por qué no? Un tiempo de esparcimiento personal, un tiempo de entretenimiento. Son cosas que algunos menosprecian, pero son importantes. Necesitamos esparcirnos, necesitamos relajarnos, necesitamos tener actividades en las que nos sentimos tranquilos y a gustos, y eso es parte del descanso también que Dios
propone para los que le sirven y los que le siguen. Un tiempo de descanso y esparcimiento y entretenimiento también es importante. Entonces, el desmedidamente tomarnos tiempo más allá del que amerita un entretenimiento, en el caso de los adolescentes y muchos adultos que se comportan como adolescentes, que agarran un PlayStation y son 7 horas al día jugando PlayStation y los agarra una especie de adicción que no pueden soltarla, son alarmas en las que determina en dónde está el corazón de esta persona. Los dos mejores medidores en las que se sale a la luz en dónde está tu corazón son en qué invierte esa persona su dinero y en qué invierte esa persona su tiempo. Aquello a lo cual más dedicas tu tiempo y aquello a lo cual más gastas tu dinero demuestra en dónde está tu corazón. Tu corazón, tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos, todo se alinea a aquellas cosas a las que más tiempo le dedicas y a aquellas cosas a las que más dinero inviertes. Recuerdo que Billy Graham decía, probablemente podría ser el predicador más famoso del siglo pasado, decía que tu chequera es un documento teológico. Es decir, en lo que gastas tu dinero se puede medir tu espiritualidad. Si eres una persona que, por ejemplo, se le va todo su salario en comida, en restaurante, en lujos. Porque quiero decirle, hay gente que no se compra cualquier cosa. Hay gente que si se va a comprar ropa, tiene que ser ropa fina, ¿no? Ropa marca Kippur, no. Kippur quería, no, eso no lo quieren. Marca fina y yeye. Y ustedes los ven, miren, a mí me da risa, hay veces que cuando me ha tocado pasearme por las montañas, por los lugares más recónditos, a mí me llama la atención que tú pasas por esos lugares, ves casas casi sin techo, con paredes cayéndose, todo desguañingado, pero tienen una antena de cable onda, de Tigo, de estas cosas que cuesta dinero. O sea, tienen su televisión a todo meter y tienen celular de último modelo. Y tú los ves que a veces no tienen ni un lugar donde vivir y no tienen ni qué comer. Tienen un celularote de $1,000 y una pantalla plana LED 4K y cable, televisión por cable, y tienen Netflix y tienen de todas estas cosas. Y uno se pregunta, ¿en dónde están las prioridades de las personas? ¿No es más importante tener un techo? ¿No es más importante alimentarte? ¿No es más importante tener por lo menos las necesidades básicas bien cubiertas? Jesús decía, en donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. En donde inviertes dinero, ahí se nota qué es lo más importante para tu vida. No, yo no me he visto gallo, yo me he visto fino, porque tengo que vestirme fino, porque tengo que tener un carro así y asado y una casa así y asado, y todo es apariencias. Entonces, aquí se demuestran cuáles son las prioridades del individuo. ¿Qué es lo que hay en su corazón? ¿Qué es lo que le motiva? Mucha gente lo que quieren y lo más importante para ellos es el qué dirán. El cómo me ven, aparentar bien, verme bien. Que obviamente no es que está mal del todo, pero lo que está mal es que eso tenga una desmedida y que sea lo más importante para ti. Entonces, lo mismo ocurre con el tiempo.
El tiempo que tú inviertes en el día determina exactamente cuáles son tus prioridades. ¿Cuánto tiempo pasas con Dios diariamente? Es una buena pregunta. ¿Cuánto tiempo yo a diario busco el rostro del Señor? ¿Es un hábito en mi vida? ¿Es una constante? ¿O es algo que solamente hago cuando me queda tiempo, cuando me sobra tiempo? Porque ya después de todas mis actividades del día, voy al trabajo, descanso, atiendo las 1000 responsabilidades que tengo y mi esparcimiento y mi entretenimiento y mi serie de televisión y entonces las redes sociales, que también gasto otro tiempo en eso, y luego cuando me queda tiempo veo a ver qué oro y veo a ver qué leo de la Biblia, o simplemente leo lo que Erika Almanza diligentemente manda todos los días en el chat de la iglesia y el pastor Hugo también. Y no hay una constante búsqueda del rostro de Dios. Ahora, buscar de Dios tiene una diferencia en cuanto a las peticiones, porque a veces el buscar de Dios para muchas personas se traduce en pedir y 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 pedir. Y todo lo que haces es pedir. Y dame esto y arréglame esto y que mándale esto a mi suegra y agarro acá y pide y pide y pide. Sin embargo, buscar el rostro del Señor es distinto. O sea, las peticiones es parte de la oración, por supuesto que sí, son necesarias, podemos presentar, y Jesús dice que presentemos nuestras peticiones delante de Dios en todo tiempo, con oración y ruego. Pero buscar el rostro del Señor va más allá de simplemente pedir y tiene que ver con la alabanza, tiene que ver con la adoración, tiene que ver con una intimidad en la que yo me conecto con Dios. Y esto debe ser una prioridad de mi vida. Debe ser lo más importante para mí. ¿Por qué razón? Porque en la medida en que yo me conecte con Dios a diario, en esa medida yo puedo vencer al pecado. Dime un cristiano que no ora y te diré un cristiano que está perdiendo sus batallas con el pecado. Dime un cristiano que está sometido a Cristo y que busca el rostro de Dios de manera constante y consistente, y te mostraré a un cristiano que camina de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Es así de sencillo, es así de simple. Dime un cristiano que busca el rostro de Dios constantemente y te diré, te mostraré a un cristiano cuya fe va en aumento y va creciendo. Porque la fe se va aumentando y se va incrementando. En parte de la búsqueda del rostro de Dios es cuando tú te expones también a la palabra de Dios. Buscar de Dios tiene todo que ver con no solo leer la Biblia, porque a veces la leemos y ya, con digerirla, con memorizarla, con estudiarla y con internalizarla y hacerla parte de ti. Eso es una parte esencial de buscar el rostro de Dios. Porque en la medida en que tú comes Biblia, te adaptas a ella y ella renueva tu mente, en esa medida tu fe va creciendo. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, dime a un cristiano, muéstrame un cristiano que está buscando el rostro de Dios constantemente y verás a un cristiano cuya fe es fuerte. La fe es una de las cosas más importantes de nuestra vida. ¿Por qué? Porque comenzando que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero en segundo lugar, la fe es la que te sostiene cuando estás en medio de tribulaciones y pruebas. La fe es la que te mantiene firme confiando en Dios a pesar de que todo esté oscuro alrededor de ti.
Cuando falta la fe, la oscuridad que te atropella, cuando vienen esas adversidades, comienzas a cuestionar a Dios, comienzas a sentir que Dios te abandonó, comienzas a pensar, ¿será cierto esto que dice la Biblia? Comienzan algunas series de interrogantes. ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué yo tengo que atravesar por esto? ¿Por qué este trago tan amargo? Yo no puedo con esto. Dios me abandonó, Dios solo escucha a fulano, Dios solo escucha a Guillermo, Dios solo escucha a la pastora Erika, a mí no me escucha. Y comienzan una serie de conclusiones que te atormentan, que te persiguen de noche, que no te dejan en paz. Porque la duda está diseñada para atormentarnos, para cuestionar a Dios y alejarnos de Dios. Entonces, por eso es que Jesús decía, el que escucha mi palabra y la obedece, es decir, escuchar la palabra de Dios, buscar el rostro de Dios y estar conectado con ella y la obedece, le compararé como un hombre que, ¿qué decía Jesús? Que construye su casa sobre la roca. ¿Se recuerdan? Y cuando tú tienes tu casa sobre la roca, dice que vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero permaneció. ¿Se recuerdan? Note que a mí siempre me ha llamado la atención de que tanto el que construye sobre la roca como que el que construye sobre la arena, a ambos les llegaron los ríos, los vientos, las tormentas, las inundaciones, los desastres. A ambos atravesaron por ello. La diferencia está en que uno permaneció y el otro fue grande su ruina porque su casa estaba fundamentada sobre la arena. El fundamento de nuestras vidas es la base de nuestra fe. El fundamento de nuestras vidas es Cristo, pero ese Cristo debe ser una realidad que se evidencia con el tiempo que nosotros pasemos con Él a diario. Y nuestra esperanza no está y no debe estar en que no nos llegue la noche oscura, en que no nos llegue la tormenta, en que no venga la aflicción, en que no vengan tiempos difíciles, porque tanto el que construye sobre la arena como el que construye sobre la roca atravesará los ríos, los vientos y las tormentas. La única diferencia va a estar en dónde está tu fe. Si tu fe está en Netflix y en las redes sociales, te veo mal, será grande tu ruina. Si tu fe está fundamentada en Cristo, te veo muy bien, porque atravesarás esas tormentas con la frente en alto, con éxito, sabiendo que tu Dios te sostiene, sabiendo que Él es fiel y descansando y confiando que aquel que es todopoderoso, que es digno de alabanza, digno de gloria, digno de honra, que construyó absolutamente todas las cosas, que es el autor de la vida, el autor de tu salvación y por medio del cual tienes vida eterna, ese poderoso te puede sacar de cualquier aflicción y tribulación que te llegue. Llámese enfermedad, llámese crisis financiera, llámese crisis familiar, relacional, con los hijos, la que se te ocurra, el Señor te sacará poderosamente. No es que no va a permitir que eso no te pase, te va a pasar. Está advertido en la Biblia en montones de ejemplos, acabo de citar uno de ellos. Las tormentas y los ríos vienen sobre ambos, pero vas a permanecer y cuando pase la tormenta, permanecerás victorioso. Entonces, de esto se trata. Tiene que ver con qué tiempo estoy yo diariamente invirtiendo y pasando con Dios. No puede ser el tiempo que me sobre. Lamentablemente para muchos creyentes,
Su vida espiritual se reduce a los domingos a lo que recibe en la prédica. Y no buscan el rostro de Dios. Dios es un Dios personal. Yo no puedo, por más que predique y enseñe, hacer que tú vivas tu experiencia con Dios. Tú la tienes que vivir por tu cuenta. Dios es real, pero yo sé que Dios es real porque yo lo he vivido y yo lo he experimentado. Pero yo no puedo experimentar por ti. Dios tiene que ser real en tu vida y necesitas invertir tiempo para que tengas a un Dios que te atiende personalmente y que se conecta contigo personalmente. Tan solo ayer vi un testimonio que me encantó y me llamó la atención. Se los voy a compartir. Era de estas personas que se dedica a la evangelización. Escucha esto, bien interesante. Y estaba evangelizando a un ateo, nada más y nada menos que a un ateo. Y esta persona le decía, dime algo, ¿qué milagro tiene que ocurrir para que tú creas en Dios? ¿Qué cosa tiene que pasar para que tú creas en Él? Y esta persona, en medio de un poco de chiste, relajo, que me gane $1.000.000, todo, realmente eso es lo que tú necesitas. O sea, estamos hablando de que estamos frente al Dios del universo que puede hacer algo en tu vida y que está interesado en tener una relación contigo, una comunión contigo real. Quiere darse a conocer a tu vida. ¿Qué le pedirías a Él? ¿Qué milagro? Y dice que la persona dijo, bueno, ¿sabes qué? Está bien. Yo quiero que mi mamá me llame y me pida perdón. Ok, le dijo. Tienes que darme un poco más de contexto, le dice. ¿Cómo así? Dice, mi mamá me abandonó cuando yo tenía 8 años. Y aquí tengo el teléfono de ella y hasta el día de hoy nunca me he atrevido a llamarle. Y dice el hombre, ok, está bien, vamos a orar. Y el hombre comienza a orar y dice, Señor, aquí te pido por Jim para que su madre pueda reconciliarse con él y él pueda conocer que tú estás interesado en tener una relación con él. En el nombre de Jesús, amén. Terminada la oración, suena el teléfono. Y dice, no way. Es en inglés, ¿no? No way. No puede ser. Era la mamá de Jim. Y le dice, desesperado y nervioso, mira, es mi mamá. Y le dice, pero contéstale. Ese es el trato. Quedamos en eso. Ese es el trato, contéstale. Y dice, no puedo, no me atrevo. Estaba nervioso, obviamente. Estamos hablando de muchos sentimientos. Hay muchas heridas que sanar. Y estaba nervioso y dice, pero contéstale, dice. Y al final le contesta. Y dice, Jim, quiero pedirte perdón. Entonces, lo gracioso es que Jim agarra el teléfono y dice, mamá, tengo que irme, ¡prap! Y le cierra. Y en ese momento, Jim dobla sus rodillas, levanta sus brazos y dice, Jesús, tú eres real. Dice el que estaba contando el testimonio, yo ni siquiera lo tuve que llevar a hacer una oración. No lo guió a una oración, él solito cayó de rodillas y se entregó a Jesús en ese instante. Y una vez que ocurre eso, Jim llama de vuelta a la mamá y le dice, mamá, disculpa que te cerré de esa manera, pero es que, y le cuenta lo que pasó y dice, le acabo de entregar mi vida a Jesús. Y la mamá le contesta de vuelta, fíjate que yo me entregué a Jesús hace 4 días. Dios es un Dios personal. Y miren, les voy a decir algo, les avanzo, este es un avance clarito. Usted jamás llevará a un ateo a los pies de Cristo por argumentos. No, que el cielo es imposible, el universo cómo se creó solo, que esto no way, no chance, etc. Claro, hay muchos argumentos que tumban por completo de manera lógica el ateísmo. No puede existir lo que existe si no hay un Dios que lo provoca.
Que el Big Bang, bueno, ¿quién detonó el Big Bang? ¿De dónde salió la materia? La materia no se crea sola. Eso es no hay forma de que tú puedas explicar la ciencia y lo que existe sin un Dios detrás. La gran mayoría de los científicos a lo largo de toda la historia eran teístas, creían en Dios, inclusive eran cristianos. Isaac Newton era cristiano, Luis Pasteur, y podemos citar un montón que científicos que contribuyeron al avance de la ciencia y creían en Dios. Albert Einstein, por favor, era judío, por supuesto que creía en Dios. El punto es que el ateo no va a venir a los pies de Cristo por argumentos, porque tú le demuestres que no tiene razón. Va a venir a los pies de Cristo por una experiencia real y auténtica con Dios. Y yo quiero lanzar una pregunta a todos los que están aquí presentes. ¿Tienes tú una experiencia real y auténtica con Dios? Puedes decir, así como el testimonio de Jim, puedes decir, Dios, fíjate, lo que me pasó a mí fue esto y esto y esto, y Dios intervino, y esta es mi experiencia con Dios. Porque si no la tienes, aunque vengas a esta iglesia o aunque te congregues en cualquier congregación a la que vayas y tengas 10, 15, 20 años asistiendo a la congregación, solo estás practicando una religión más. Solo estás practicando una religión. Necesitas encontrarte con Dios de manera real, auténtica y genuina. Dios es real y es un Dios personal. Y como Él es un Dios personal, el mismo autor y creador del cielo y la tierra, ese te ama profundamente y quiere tener una relación contigo en intimidad. Dice Jesús le decía a los discípulos que el que permanece en Él, Juan capítulo 14, el que permanece en Él, dice, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en su corazón. Vendré y cenaremos con Él en una figura, en una ilustración de intimidad, porque no es que tú invitas a cenar a cualquiera a tu casa. Mi Padre y yo haremos morada adentro de Él, en su corazón. ¿Qué cosa más gloriosa pudiera ser que tener al mismo Dios del universo morando adentro de mí? ¿Y cómo puedes desperdiciar tu tiempo en cosas tan triviales como las que sucede a diario sin alimentar esa espiritualidad en tu vida? No puede ser. Hay algo que no está funcionando cuando Dios no es nuestra prioridad y cuando a Dios no le dedicamos diariamente el tiempo que Él se merece. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, he acabado la introducción. Viene el mensaje. Tu tesoro más preciado, donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Eso lo dijo Jesús. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 2 se nos habla, pues Dios dice, en el momento preciso, Kairos, te oí. En el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora, hoy es el día de salvación. La Biblia se refiere claramente al momento preciso, al Kairos de Dios. Otro ejemplo, Marcos capítulo 1, versículo 15. Jesús dijo, el tiempo, nuevamente la palabra Kairos, no Cronos, sino Kairos, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Cuando Jesús vino al mundo, esta declaración de Cristo nos lleva a entender que Él vino en el momento preciso, en el momento exacto y en el momento oportuno. No debió haber venido ni antes, tampoco debió haber venido después. Jesús vino en el momento oportuno para ejecutar su plan de salvación. El tema con
con el tiempo al cual nos estamos refiriendo en este momento es que cuando no hacemos las cosas que corresponden hacer en el tiempo en el que corresponden hacer, porque hay veces que yo puedo hacer lo correcto, pero demasiado tarde. Entonces, cuando tú no haces las cosas que debes hacer en el momento oportuno, en el kairos, tenemos consecuencias nefastas. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Entendiendo el principio de que el tiempo de la cosecha no se mide en días exactos, sino en la madurez de los frutos. Entonces, el tiempo oportuno. Casos como cuando no actuaste en el momento correcto. Tenemos a Saúl cuando no esperó a Samuel. ¿Recuerdan? Cuando Samuel le dijo, espera a que yo llegue. Saúl no esperó e hizo holocausto, ofreció holocausto en desobediencia. ¿Cuál fue la consecuencia de no actuar en el tiempo correcto? Perdió el reino, fue desechado. ¿Lo recuerdan? Otro caso, Moisés actuó antes de tiempo para liberar al pueblo de Israel y mató al egipcio. Ya Moisés sabía que él había sido llamado para liberar al pueblo de Israel. Y enardecido por un maltrato de un egipcio a uno de sus compatriotas, lo agarró y lo mató. Y tuvo que huir y perdió 40 años de su vida, porque tuvo que pastorear 40 años. Son los momentos en donde te apresuras, pero también hay momentos en los que te atrasas. ¿Se recuerdan cuando Israel, listos para entrar a la tierra prometida, habían enviado a los 12 espías para explorar la tierra prometida, y 10 de esos 2 espías llegaron con miedo, con pánico, porque aunque la tierra reconocían que era buena, era hermosa, un lugar donde realmente iba a ser maravilloso que vivieran, habían gigantes y le tuvieron miedo a los gigantes y decían no vamos a poder con ellos, y todo el pueblo de Israel comenzó a murmurar en contra de Dios y no le creyeron y comenzó a decir mejor nos hubiéramos muerto aquí en el desierto a tener que morir enfrentando a estos gigantes desgraciados que nos van a linchar. Y entonces Dios dice, ¿saben qué? Vamos a concederle su deseo. ¿Quieren morirse en el desierto? Ninguno de ustedes va a entrar a la tierra prometida. Perdieron el kairos, perdieron el momento para entrar. Y les tocó caminar en el desierto 40 años más. Yo, pobre Moisés, ya iba por 80. O sea, le tocó los 40 cuando mató al egipcio y ahora por culpa de los israelitas y su necedad, 40 años más. Perdieron el kairos, perdieron el momento, porque no obedecieron a Dios y no hicieron lo correcto. Ahora, en Números, capítulo 14, 39 al 45, no lo vamos a leer, pero relata que Moisés los encara con esto. Y ellos, ¿saben qué? Es cierto, no le creímos a Dios. Así que vamos ahora a conquistar y vamos, no van, no pueden ir. Ya el Señor dijo que no. Son 40 años. No, el Señor va con nosotros. Y se fueron y se metieron en una guerra en desobediencia y fue un desastre. Tuvieron que huir y se perdieron muchas vidas en esa guerra por necedad y desobediencia. Cuando ya se cierra el tiempo, cuando ya se cierra la oportunidad, perdiste la oportunidad. No actuar en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios. Vamos a ver este punto también. Israel no entendió el tiempo de su visitación, pero antes de entrar a eso, a hacer una aplicación a nuestras vidas también, el tiempo de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos apresuramos en un negocio, en una relación, porque no era el tiempo correcto? No era el tiempo correcto. Te metes y
te casas con alguien que no debiste, te ennovias con alguien que sabes que no es la persona correcta, haces un negocio fuera de tiempo, te adelantas o te atrasas, o cuántas personas no han perdido oportunidades también. Han perdido oportunidades y se han quedado solteros o solteras porque estaba una persona pero tenías una serie de prejuicios. Miren, esto pasa mucho, lo he visto y es muy lamentable. Hay gente que construye en su mente una serie de requisitos y una serie de prejuicios que a veces hasta son irreales de cómo debe ser el hombre con quien me debo casar, de cómo debe ser la mujer con quien me debo casar. Y de repente le ves un defecto insignificante y piensas que no es el hombre de Dios para ti o no es la mujer de Dios para ti. Y en ocasiones era la última oportunidad y la dejaron pasar. Entonces es cuestión de no entender los tiempos de Dios, y esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no entendió el tiempo de su visitación. Fíjense cómo en Lucas capítulo 19, 41 y en 13, 34 se explica de esta manera. Jesús en el versículo 41 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. No es tan fácil llorar, no es que uno llora así nada más, pero Jesús lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto, ¿qué cosa? No conociste el tiempo de tu visitación. Jesús comienza a llorar. Le dolía profundamente porque sabía la destrucción que venía sobre Jerusalén, destrucción que llegó en el año 70 después de Cristo con Tito, y arrasaron por completo. Y en efecto, la aniquilación sobre Jerusalén fue tan nefasta que se cumplió la profecía, no quedó piedra sobre piedra. Y desde el año 70, los judíos que sobrevivieron quedaron dispersos por el mundo entero en lo que llamamos la diáspora. Y Jerusalén fue sitiada, conquistada por el Imperio Romano, y los judíos quedaron dispersos por el mundo entero por 20 siglos. Hasta que milagrosamente en 1948 pasó lo que pasó, y bueno, no voy a entrar en eso porque la pastora Erika ya ha hablado abiertamente de esto en las reuniones de los miércoles, así que cualquier cosa, si le da curiosidad por saber qué pasó ahí, venga los miércoles. Pero Jesús llora porque sabía lo que venía, la destrucción completa, la aniquilación de Jerusalén y la dispersión de los judíos. Cuánta muerte, cuánta crueldad no tuvieron que experimentar. Y Jesús, obviamente conmovido, llora. Fíjense que en el capítulo 13, versículo 34, Jesús clama después de que del día triunfal, que le llaman, de cuando él vino montado sobre el asno a Jerusalén, y que cantaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Después de que ocurre eso, Jesús llora, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste?
Así es Dios. Una y otra vez llama y toca a la puerta. Pero tú no quisiste atender. ¿Cuántas veces reclama Jesús? No quise juntar a tus hijos, pero tú no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Perderás el kairos, perderás el tiempo en el que el Señor te visita y te habla. En Hechos capítulo 11, versículos 18 dice, cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y alabar a Dios. Dijeron, podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir la vida eterna. Y aquí voy a tocar un punto sumamente importante y quiero que me preste atención. Esto es para todos los que me están escuchando, inclusive los que me están viendo en YouTube y los que algún día fuera de tiempo verán y oirán este mensaje. Presta atención. El arrepentimiento no es cuando tú quieres. El arrepentimiento es un don de Dios. Y lo produce Dios en el kairos perfecto. Vuelvo y lo repito, no es que tú puedes decir, mañana me arrepiento. Mañana no está asegurado para ti. Como muchos dicen, no, yo me voy a arrepentir en mi lecho de muerte. ¿Tú crees que te va a alcanzar el tiempo en tu lecho de muerte? Y si aún así ocurre, ¿crees que puedes producir arrepentimiento en tu vida? Tú no puedes producir arrepentimiento en tu vida. No puedes agarrar y decir, bueno, dentro de 10 años yo voy a agarrar y voy a pedir perdón por todas las travesuras que estoy cometiendo ahora. Y de verdad te vas a sentir con ese profundo dolor y desgarre de arrepentimiento. El arrepentimiento es un don de Dios. Lo produce Dios, así como la convicción de pecado viene del Espíritu Santo. Cuando no se da, cuando tú estás evangelizando a alguien, por ejemplo, y te estás hablando de Cristo, y la persona no responde, tú no puedes hacer nada al respecto. Porque la convicción de pecado, la persona entiende finalmente que está apartada y lejos de Dios solamente por la acción del Espíritu Santo en esa persona. Y eso es algo que ni tú ni yo podemos provocar. Es algo que viene de Dios. Y el arrepentimiento es algo que viene de Dios. Y este texto lo resalta porque dice, podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio. Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir la vida eterna. Es un privilegio que tú sientas el peso y el dolor del pecado y te desagrade. Es un privilegio y es un don de Dios. Y si eso lo sientes en este momento, la Biblia habla claramente de eso y te dice, si hoy oyes su voz, ¿qué dice? No endurezcas tu corazón. Esa advertencia es clara. Porque si hoy estás claro de que necesitas urgentemente de Dios y tienes ese arrepentimiento en tu vida, no creas que mañana lo vas a tener asegurado y lo vas a sentir también. No pienses que funciona así. Funciona en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios.
Juan capítulo 3, del 5 al 8, dice, cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo, Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Hay mucha profundidad en esto. Pero Jesús está hablando, mira, la vida, el nacimiento de nuevo, la vida eterna, cuando pasas de muerte a vida y vienes a Cristo y le recibes, nadie sabe cómo ocurre. Ese nacimiento de nuevo no lo puedes explicar. De la misma manera que no puedes explicar de dónde viene el viento ni para dónde va. Asimismo es el que nace del Espíritu. ¿Por qué? Porque es una obra de Dios entera y puramente de Dios. Así que si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy, como leímos hace un rato, hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo de salvación. Y sé que hay personas que van a ver esto en el momento oportuno. Hoy es el momento oportuno de salvación. No endurezcas tu corazón. No lo endurezcas. Porque es un privilegio el recibir convicción de pecado y el recibir el arrepentimiento. Como contaba en el caso de Jim, el ex ateo, cayó de rodillas a los pies de Cristo y aprovechó el kairos, el momento perfecto de Dios. Porque viene la noche oscura, la noche de la cual la oscuridad eterna nunca se apartará. El día viene en donde será demasiado tarde, como le pasó a Judas. En este texto dice, en Juan capítulo 13, versículo 26, respondió Jesús, cuando le preguntan, ¿quién es el que te va a traicionar? Respondió Jesús, dice, es aquel a quien yo le dé el pan mojado. Enseguida Jesús mojó el pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después del bocado, escuche bien, después del bocado, no antes, después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Fíjense hasta dónde llega el amor y la misericordia de Jesús. Jesús le está advirtiendo, Judas, yo sé qué estás haciendo. Yo sé que estás tramando. ¿Vas a comer el pan? ¿De verdad? Y él comió sin remordimiento alguno. Hasta ahí se acabó la oportunidad. Hasta ahí llegó el kairos. Y Satanás entró en él. Y ya era demasiado tarde. Judas había tenido el privilegio de haber sido uno de los 12 que en toda la historia de la humanidad pudo ver a Jesús de cerca. Lo pudo ver, pudo escuchar de él directo sus propios mensajes. ¿Qué no daría yo por haber escuchado directo de Jesús sus mensajes? ¿Por qué no daría yo por haber visto a él haciendo los milagros que hizo, resucitando muertos,
sanando a enfermos, dando vista a los ciegos. ¡Qué privilegio! Uno de los 12 estuvo con él alrededor de 3 años y medio. Comió con él, rió con él, participó de todo con él. Todavía se le da la responsabilidad de ser el tesorero, teniendo él problemas con el dinero. Dándole, hey, dale, tú puedes, enderézate. Tuvo oportunidad tras oportunidad a lo largo de esos 3 años y medio. Y aún así, Jesús en medio de esto lo protege de que los demás se enteraran de que él iba a ser el traidor. Ahí acabamos de leer, pero ninguno de los que estaba en la mesa entendió por qué le dijo esto. Y por varias razones, porque si a mitad de camino él se decide arrepentirse, él puede volver. Y no había problema. No había problema porque nadie sabía qué era lo que estaba pasando. Además, usted se imagina que en la cena del Señor, la última cena, los apóstoles se hubieran enterado de lo que él iba a hacer. ¿Qué no le haría a Pedro? Pedro se le para. ¿Tú para dónde crees que vas? ¿Ah? Si le sacó la espada y le cortó la oreja cuando vinieron a apresar a Jesús, ¿qué no iba a hacer con Judas? ¿Para dónde tú vas, papito? De aquí no sale. La última cena hubiera terminado en tragedia. Entonces Jesús todavía lo protege. Eres tú. Sé que eres tú. Devuélvete. Y no se devolvió. Comió el pan y dice, entonces lo que vas a hacer es, hazlo pronto. Satanás entró en él, pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo eso. Y es que como Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que Jesús le decía que comprara lo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres. En cuanto Judas tomó el bocado de pan, salió. Y dice Juan, era ya de noche. Y aunque literalmente era ya de noche, esta expresión tiene un doble sentido. Ya era tarde para él. Ya Judas había adentrado en la noche de la cual no hay regreso. De la oscuridad eterna que te atormentará por los siglos de los siglos, de los siglos. Aquella oscuridad donde no hay más luz, donde no hay esperanza y donde estarás lejos de Dios por toda la eternidad. Eso es lo que pasa cuando pierdes el kairos. Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo de Dios para absolutamente todas las cosas debajo del sol. Hay un tiempo para escuchar su palabra. Hay un tiempo para ponerse a cuentas, pero hay un tiempo para eso. No es siempre, no es eterno. Hay un tiempo para enderezar el camino torcido. Hay un tiempo para saber, ok, estoy mal, enderézate. Dios dice ahora, este es el tiempo, enderézalo. Yo te ayudo, yo estoy contigo en tus debilidades. Yo soy más fuerte que tu debilidad. Ven, es el tiempo perfecto. Por eso dice el Espíritu Santo, cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón. ¿Estás oyendo la voz de Dios en este momento? No le endurezcas. No le endurezcas. Hay vidas que se están salvando en este momento, pero hay vidas en donde esta es la última oportunidad, el último kairos. ¿Qué harás? ¿Comerás del pan como hizo Judas o vendrás a los pies del Señor ahora que es tiempo de venir a los pies del Señor? Yo te invito a que inclines tu rostro en este momento y reflexiones sobre tu vida. Reconoce en este momento al Señor.
Haz un análisis y un recuento de todas las áreas de tu vida. Haz un recuento y ponte a cuentas con Dios en este momento. ¿Estás en paz con Dios? ¿Es Dios el centro de tu vida? ¿Es Dios la parte más importante de tu tiempo? ¿Buscas el rostro de Dios de manera constante y consistente? ¿De verdad es Dios el primer lugar en tu vida? Medita y piensa cuántas cosas maravillosas ocurrirían adentro de ti y alrededor tuyo si caminaras en la perfecta voluntad de Dios. Piensa qué es lo que Dios te ha pedido que todavía no le has entregado. ¿Hay algo con lo que estás peleando con Dios? ¿Hay algo que estás luchando con Dios todavía? Es el tiempo perfecto. Hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de ponerse a cuentas con Dios. Hoy es el día, dice el Señor. No endurezcas tu corazón. ¿Qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿O qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, oh Dios, me abrazó y el pasado olvidó. Dilo conmigo, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? Oh, ¿qué te movió a perdonarme, Señor? ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, oh Dios, me abrazó y el pasado olvidó. Tu misericordia es mejor que la vida. Oh, tu misericordia puso en mí una canción. Díselo, tu misericordia. ¿Qué haríamos sin tu misericordia, Dios? Estamos vivos por ella. Tenemos vida eterna por ella. Tú pagaste un precio alto, Señor. Y mi vida coronó tu misericordia. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Me alcanzó y mi vida coronó. Oh, me alcanzó y
y mi vida coronó. Señor, te damos gracias por esa misericordia tan preciosa, por esa capacidad que nos has dado de arrepentirnos, de venir a ti, Señor. Gracias, Señor, porque tu amor jamás lo entenderemos, no lo merecemos. Tú has decidido rescatarnos vez tras vez. Nosotros aún nos enredamos en desobediencia y en cosas que no debemos, pero tu misericordia sigue allí y nos alcanza día tras día y día tras día. Queremos responder a ella, Señor, con arrepentimiento y decirte, Señor, tú tendrás el primer lugar en nuestras vidas, pero no de bocas para afuera. Lo demostraremos con nuestro tiempo, con el tiempo que pasaremos contigo de manera constante y consistente todos los días de nuestras vidas, buscando tu rostro y agradeciéndote por esa misericordia. Gracias porque tu presencia está en medio de nosotros. Gracias por la intimidad a la que tenemos acceso a ti. Gracias porque tu dulce y hermosa presencia está en medio de nosotros y no hay nada más maravilloso que ella. Dele un aplauso al Señor.